Flores para Clara, la joven de 16 años de San Fernando en Cádiz, que murió asesinada la madrugada del sábado por dos amigas suyas que la acuchillaron salvajemente hasta degollarla. Raquel y Iria se miraron a los ojos. Ellas sabían que era el momento. Era ahí. Lo habían estado planeando durante meses. Debían de castigar a la chica que había abandonado el grupo. ¿Cómo la castigaron? Sacrificándola. Y 5 días después, Mariano, hijo de 2 años de la familia, muere. Y ahí descubren algo pues que les inquieta. Estos han muerto envenenados por algo y no se sabe por qué. Fuensanta le dijo: Piedad, no te vayas por favor, me estoy muriendo. Saca el inspector una bola de cloro y cianuro y se la empieza a pasar de mano a mano. Y en esto se lo acerca al vaso, hasta que se enfada y le dice: si haces eso vas a hacer daño. Su madre, que se encontraba en la carnicería junto a James, le soltó la mano durante 2 minutos. En estos 2 minutos unos chicos se acercaron a James, que estaba completamente solo, hablaron con él durante unos segundos, le cogieron de la mano y se lo sacaron fuera del centro comercial. En solamente 2 minutos un niño había desaparecido. Y su madre, como ya he dicho antes, no iba a volver a verlo jamás. Bienvenidos a todos a este maravilloso podcast. El día de hoy vamos a hablar de asesinatos, pero no cualquier tipo de asesinato, sino que vamos a hablar de jóvenes asesinos, gente de entre 10 a 15, 16 años que cometieron atrocidades. Y estamos aquí, como siempre, con la mejor de las compañías. ¿Qué tal estás, Allen? Yo muy bien. ¿Qué tal estás tú? De locos, como se suele decir. Pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle. Empezamos. Os voy a contar la historia de Clara García, una chica que una tarde cualquiera desapareció. Sus padres estuvieron buscándola durante toda la noche junto a la policía y cuando la encontraron estaba completamente distinta, completamente destrozada. Y es que este caso empezó sobre los años 90, en 1999, los años 2000 también, y estábamos en Cádiz, en un pueblito conocido como San Fernando, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra protagonista, que se llama Clara García, una chica muy amable, muy maja, muy extrovertida, no le importaba hablar con todo el mundo, y ella tenía un gusto con el mundo de la fantasía. Muchas veces en clase le pillaban dibujando unicornios y todo este tipo de animales así fantásticos. En clase también había dos chicas que se llamaban Iria y Raquel. Estas dos chicas eran góticas y les gustaba el mundo del espiritismo, el mundo del satanismo, y esto, no sé por qué, le causaba mucha curiosidad a Clara, que un día decidió juntarse para ver lo que hacían y las tres formaron un grupo, se hicieron amigas. Esto hizo que Clara cambiase también sus gustos, y es que empezó también a vestirse de forma gótica, para quien no sepa lo que es, ropa más oscura, trajes oscuros, empezó con todo esto del mundo del espiritismo. Y aquí tenemos al grupo. Estaba Iria Suárez, que es una chica que era la típica que decía que sí a todo, ¿no? Que las otras dos chicas hacían un plan y a ella no le importaba. Cualquier plan decía que sí. Luego tenemos a Clara, que como ya he dicho es una chica amable, extrovertida y que, bueno, le gustaba todo tenía curiosidad por todo este mundillo, pero bueno, una chica normal. Y luego estaba Raquel. Raquel era una chica que era como la líder del grupo, ¿no? La mente pensante, la que decía qué es lo que vamos a hacer hoy, cómo vamos a hacer la Ouija, todo este tipo de juegos, que era lo que le gustaba a estas dos chicas. De hecho, se dice que en la mesa de clase tenían dibujada por debajo una Ouija que usaban en sus momentos libres, ¿no? No en medio de clase, pero sí en sus momentos, en sus ratos libres. Bueno, estas tres chicas se juntaron, hicieron una maravillosa amistad, hasta que hubo un factor externo muy importante que terminó, por así decirlo, entre comillas, con esta amistad. Este factor externo se llamaba Manuel, y era un chico que se había enamorado perdidamente de Clara, y Clara también se había enamorado perdidamente de Manuel. Manuel era un chico normal, era un chico que no le gustaba todo este rollo no era emo. Del espiritismo, ni era gótico, ni nada de eso. ¿Qué pasa? Que Clara, para conquistar a Manuel, pues tuvo que abandonar un poquito, desenlazarse de todo este mundillo del espiritismo. Por fin se hicieron pareja y esto hizo que Clara ya no se juntase tanto con las dos chicas. Esto a Iria y a Raquel le sentó súper mal, era como una traición. Y idearon un plan que iba a marcar un punto y final en la vida de Clara. Pero dejadme contaros cómo va esto. Un día Iria, que estaba en su habitación, tenía en su habitación un altar, no un altar de Jesús, no un altar de Dios, tenía un altar del mismísimo diablo, al cual rezaba de vez en cuando, y también tenía un antiguo ordenador. En este antiguo ordenador
había 35 relatos. Relatos escritos por ella, eran relatos oscuros, y entre esos 35 relatos había uno que resaltaba por encima de los demás. Este relato se iba a cumplir a la perfección y decía así. En este relato se contaba la historia de cuatro chicas que tenían un grupo de espiritismo, hacían rituales, ouijas, hasta que un día una chica abandonó el grupo porque se había echado una pareja, un novio. Estas otras 3 chicas del grupo les sentó fatal. Pensaban que era una traición y debían de castigar a la chica que había abandonado el grupo. ¿Cómo la castigaron? Sacrificándola, asesinándola, básicamente. Pues esto se iba a cumplir a la perfección. Y es que Iria empezó a tener un tipo de idea malévola para poder acabar con la vida de Clara. Así que en diciembre de 1999 se juntó con Raquel, la otra chica, y le hizo una pregunta, una proposición más que nada. Le preguntó si quería matar a alguien, que le dijera un nombre y que lo hacían. Raquel se quedó un poco así blanca, confusa, pero ella tenía una idea en la cabeza, y es que también estaba enfadada con Clara. Así que dijeron un nombre, el nombre de la única chica con la cual podían acabar con su vida. Esta era Clara, que les había traicionado. Así que durante varios meses idearon un plan. Para ello, lo primero que hicieron fue intentar contactar con el asesino de la katana, que era un chico que había asesinado a toda su familia anteriormente con una katana. Este chico se encontraba en la cárcel, ¿vale? Se llamaba José Rabadán, y le intentaron mandarle cartas, simplemente para saber qué es lo que se sentía al matar a alguien, para saber cómo lo había hecho y qué había pasado después. Este se encontraba en la cárcel y también intentaron llamar a la cárcel para poder hablar con José. No hubo éxito, no pudieron contactar con él. Así que decidieron hacerlo pues, por su propia mano, ¿no? No iban a contactar a nadie más, José no les había contestado, así que crearon un plan y no lo llevaron a cabo hasta mayo, el 16 de mayo del año 2000, que fue un día en el que Clara se encontraba tranquilamente leyendo un libro y haciendo unos cuantos dibujos de fantasía, de unicornios y tal, a la sombra de un árbol, cuando se presentaron allá Iria y Raquel. Llevaban ya tiempo sin juntarse tanto y le hicieron una proposición a Clara. Oye, por los viejos tiempos, vamos a juntarnos una última vez. Pasamos la tarde juntas, unas cervezas, tal. Clara al principio pues no quería, no le apetecía ese plan, pero al final decidió, decir que sí, por los viejos tiempos, tenía un poco de nostalgia, y se fueron por la tarde a un parque, el Parque del Barrero, que se encontraba ya en San Fernando, estaba un poquito alejado del pueblo, donde no podía haber nadie a esas horas, ¿vale? Era tarde-noche, era mayo, tal, entonces fueron allá y lo primero Clara llamó a sus padres, dijo, oye, mira, voy a estar... No dijo con quién, pero voy a estar un rato fuera de casa, llegaré un poco más tarde de lo normal. Vale, sus padres sin problemas, ¿no? Era una chica de 17 años, pues bueno, que quería pasar una tarde, pues no sabían con quién, si son con su novio, con amigas o con lo que sea. Vale. Llegaron al Parque del Barrero. Y lo primero que hicieron fue beberse unas cervezas, echarse unas risas, era, como ya he dicho, tarde-noche, se lo pasaban muy bien. Clara al principio estaba un poco tensa, pero al final se empezó a relajar y empezó a contar anécdotas y tal. Hasta que llegó más la noche, ¿vale? Ya cayó la noche y Raquel y Iria dijeron vamos a tumbarnos y vamos a ver las estrellas. Se tumbaron, seguían riéndose, vieron las estrellas, hasta que una de las dos le dijo, venga Clara, vamos a hacer una cosa, cierra los ojos y cuéntanos cómo piensas que va a ser tu vida de aquí a unos años, cómo te ves, ¿no? De aquí a unos años. Clara, que no se olía absolutamente nada, cerró los ojos y empezó a contar que se veía en unos años con Manuel, con su novio, que se veía teniendo hijos, una vida normal, que iba a estudiar una carrera. Mientras tanto, mientras Clara contaba todo este tipo de cosas, Raquel y Iria se miraron a los ojos. Ellas sabían que era el momento, era ahí, lo habían estado planeando durante meses. Así que no dudaron ni un segundo. Iria se levantó y rápidamente se acercó a Clara, le sujetó y le tapó los ojos con las manos, y Raquel empezó a acuchillar muchas veces, multitud de veces, a Clara. Clara no tuvo tiempo ni de reaccionar. Empezó a gritar, pero nadie le escuchaba, porque estaban alejados. Iria lo que le decía a Raquel es, sigue, no pares hasta que pierda la vida. Raquel siguió acuchillando hasta que, por suerte,
Para Clara, ya que era todo una agonía, una de las cuchilladas le dio en la garganta, perdiendo así la vida. Después de eso, como entenderás, se levantaron, dejaron ahí el cuerpo de Clara, totalmente sin vida, se fueron a casa, se ducharon, se cambiaron de ropa y fueron a tomar unas cervezas al bar de al lado. Como si nada. Como si nada. Para ellas se habían quitado un peso de encima. Para ellas era como todo lo que habían planeado durante meses, por fin lo habían llevado a cabo. Ya está, ya estaban tranquilas y fueron a celebrarlo. Obviamente eran ya tarde y los padres de Clara empezaron a asustarse. Oye, la chica no vuelve. Vamos a llamar a Manuel, que era el novio. Manuel, que cogió el teléfono y le preguntó: no, yo tampoco sé dónde está Clara, no me contesta los mensajes y por lo que a mí me ha dicho iba a quedar con Raquel y con Iria. Los padres, que no tenían ningún contacto de Raquel y de Iria, decidieron llamar a la policía. La policía llegó y lo primero que hicieron fue interrogar a Manuel. Manuel le contó lo mismo que a los padres. Dijo: no, yo no he estado con ella, me dijeron que iban a estar con Raquel y con Iria. Vale, así que ¿qué hizo la policía? Buscar a Raquel y a Iria. Cuando encontraron a las dos chicas, las llevaron a comisaría y le hicieron pues varias preguntas. ¿Qué es lo que dijeron las dos? Nosotros no tenemos ni idea dónde está Clara. De hecho, hace mucho tiempo que no se junta con nosotras y seguramente esté con otros chicos por ahí. Eso es lo que dijeron a la policía. Buah, qué maldad. La soltaron, obviamente. La policía, ¿qué va a pensar en ese momento? Bueno, pues no está con Clara, pues Hombre, ya está. sin pruebas tampoco no tenemos tienen pruebas, nada que hacer. la soltaron. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, la policía encontró en el Parque del Barrero a Clara, completamente sin vida y desfigurada. ¿Qué hizo la policía? Juntar en comisaría a Manuel, juntar en comisaría a los padres, a Raquel y a Iria. En comisaría, lo primero que hicieron fue separar tanto a Raquel como a Iria. Les hicieron un interrogatorio, pero por separado. Lo que querían era verificar que las dos contaban la misma historia. Primero fueron con Iria. Iria tenía una raja en el antebrazo, un poco extraña, como si se hubiera hecho con un cuchillo. Recordamos que Iria fue la que sujetaba a Clara, con lo cual igual en alguna de las cuchilladas se podría haber llevado un tajazo. ¿Vale? Ella, cuando le empezaron a examinar la raja del antebrazo, cambió un poquito la cara, empezó a ponerse nerviosa, pero no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Así que pasaron a hablar con Raquel. Empezaron a hacerle unas cuantas preguntas a Raquel, hasta que en una de ellas Raquel le preguntó al policía: ¿qué podría pasarle al que hubiese matado a mi amiga? Esto era un poco extraño. ¿Por qué? Porque habían citado a las chicas allá, pero ellas no deberían de saber que alguien ha matado a su amiga. La chica Clara había desaparecido, pero la policía no le había dicho a las dos chicas que alguien la había matado. Con lo cual, eso fue muy extraño y el policía se le quedó mirando sin decir absolutamente nada. Hasta que de pronto Raquel dijo: yo he sido. La he matado yo. Así que, dicho esto, la policía no dijo nada, pasó a la sala de Iria y dijo: Iria, tu amiga Raquel ha confesado. Así que Iria miró fijamente al policía y dijo: sí, yo también he sido. Después de esto, lo único que la policía les preguntó cuando les juntaron a las dos es que por qué habían hecho esto. Y las dos respondieron lo mismo: queríamos experimentar qué es lo que se siente al matar a una persona. Y si alguno de los que me está escuchando está pensando que esta gente fue a la cárcel... ¿Menores de edad? Tenían 18 y faltaban pocos meses para que cumpliesen... O sea, tenían 17 y faltaban pocos meses para que cumpliesen los 18. Menores de edad. Con lo cual hubo un juicio y en el juicio se les condenó a unos, creo que 8 años, no en prisión, sino en centro de menores, en un centro de menores. Después de esos 8 años estuvieron 5 con libertad vigilada, condicional, y después de eso fueron puestas totalmente en libertad para el resto de sus vidas. Se dice que una está en Madrid y que otra está en Galicia. No se sabe al 100%, pero están completamente en libertad. ¿Cómo te quedas? Obviamente la familia... Sin palabras. La familia y la gente del pueblo lo que querían es que se hiciese condena y que estas chicas estuvieran el resto de su vida en la cárcel. ¿Has dicho Madrid y la otra? Madrid y la otra presuntamente en Galicia. No se sabe al 100% dónde están, pero eso es las habladurías que hay, ¿no? Cuanto más lejos de Cádiz, mejor. Entonces, pues bueno... Esto es un tanto extraño porque las dos, cuando hicieron el plan, sabían perfectamente que no les iban a meter en la cárcel. Incluso creo que se dice que ellas le dijeron a la policía que no podían hacer, cuando les arrestaron y tal, que no podían hacerles nada, porque eran menores de edad y sabían perfectamente que no podían ir a la cárcel. Y de hecho, también les dijo a la policía que tenían una enfermedad conocida como psicopatía. O sea, que ellas eran totalmente inteligentes y sabían, no hubo ningún tipo de lloro por su parte, no hubo ningún tipo de
no sé, de arrepentimiento. Mucha nada. frialdad también. Mucha frialdad. Ellas para mí eran unas psicópatas, ninguna de las dos tuvieron ni un poquito de empatía, ni hubo lloros, ni nada, como en el caso que voy a contar más adelante, que sí que hubo algún pico de arrepentimiento por parte de alguno de los asesinos, pero es que este caso es como, hostia, te has cargado a tu amiga simplemente para experimentar. Mi caso es muy parecido al tuyo. ¿Sí? Sí, por cómo se comportan estas dos y cómo se comporta mi protagonista, muy Sí, parecidas. Es un caso de psicopatía. Pero bueno, ¿qué me cuentas tú? Pues os voy a comentar el caso de Piedad Martínez, una niña de tan solo 12 años que se cargó a 4 miembros de su familia. Y dirás, ¿cómo? Pues ahora te lo explico. Pero antes que nada, vamos a ir con el contexto de esta historia. Corrían los años 60 y estábamos en una España franquista, en concreto en Murcia, y en el año 1965. ¿Qué ocurre en España durante esos años? Bueno, la España franquista, como ya sabíamos todos, no era popular pues, por su riqueza, la economía y todo eso. Por lo que estaba la gente pasándolo muy mal, en cuanto estaba pasando penurias, una muy mala economía. Pobreza, sí. Exacto. Entonces, experimenta un cambio con el aperturismo. ¿Qué significa esto? Que España empezaba a abrir las puertas al comercio y a otros países, ya que estaba en un régimen dictatorial. ¿Y esto qué significa? Un boom económico y un boom industrial. Sí. Esto no era excepción tampoco en Murcia, por lo que el padre de esta familia, Andrés, trabajaba de jornalero. Vivían en unas condiciones pésimas, de familia obrera, era padre de una familia de 10 hijos y uno más en camino, y vivían en unas chabolas. Sí. Gracias a este cambio tan repentino en España, logra conseguir un trabajo de albañil, ya que el sector de la construcción, debido también a la migración, es un éxito y consigue trabajo muy rápido. Esto le permite a la familia traspasarse a una vivienda mucho mejor de la que tenían y darle una mejor vida a los hijos y a la mujer. La mujer, que se llamaba Antonia, como he comentado, estaba embarazada de 9 meses, por lo que el hijo iba a llegar en nada. Tenían 2 hijos mayores, uno de 16 años y otro de 14. Estos dos trabajaban con el padre y el de 14 años trabajaba como chapista. Buen trabajo. Después, la tercera más mayor era Piedad, nuestra protagonista. ¿Qué ocurre? Se acercan las fechas navideñas, vamos por diciembre de 1965, y repentinamente muere la hija más joven de la familia, Mari Carmen, de 9 meses de edad. La familia se queda atónita porque llega tan de repente y deciden llamar al médico del seguro. Del seguro lo decían pues porque en la antigüedad el seguro significaba seguridad social. Este médico llevaba con la familia muchos años. Recordad que llevan 10 hijos. O sea, Sí. Es una familia de 10 hijos. Y él no había visto nada parecido y ninguno había sufrido nada importante. Sí que es cierto que habían perdido un hijo a los 5 meses de edad, pero no fue nada importante. O Sí, sea, no fue lo mismo que No fue tan repentino, no lo vieron aparentemente venir. Eso es, no parecía lo mismo que esta Claro. chica. ¿Cuál es la causa que dio el médico? A primera vista fue meningitis, porque vio algunos patrones muy raros. Vio manchas coloradas. Esto no tiene nada que ver con la meningitis, pero bueno, os voy a traer ya de anticipación. Había manchas coloradas que después pasaban a ser moratones. Y la víctima presentaba también, el cuerpo presentaba también que había tenido fiebre. De ahí que viniera ese extraño veredicto de meningitis. Pero es lo único que podía decir el médico, tampoco tenía mucha opción. Por aquellos entonces entiendo que no había, o sea, bueno, entiendo, no había las mismas cosas que hay ahora para decir, oye, ha muerto de esto Claro. o de lo otro. Y la Entonces, familia tampoco tenía los medios necesarios para ir a una clínica privada y... que le hicieron un buen análisis, ¿no?, al cuerpo. Claro. Bueno, deciden enterrar a la niña y 5 días después, Mariano, hijo de 2 años de la familia, muere. Llega el médico, sigue siendo lo mismo. De la nada. Meningitis, de la nada, repentinamente. Deciden qué hacer, empieza a correr un bulo por los vecindarios, porque esto es raro.
¿qué se suele hablar? La gente empieza a apartarse un poco de esta familia, ¿no? De los Martínez. ¿Por qué? Pues porque al principio piensa la gente que es un tipo de enfermedad súper contagiosa con una incubación de 5 días, por este extraño patrón que lleva, ¿no? Y nada, pasan 5 días después, Fuensanta, de 4 años, muere también, pero esta vez el médico decide no firmar el acta de defunción. Entonces se va a los juzgados, que bueno, el acta de defunción no lo decide firmar porque no sabe lo que es y no quiere ponerlo como meningitis, porque esto ya escapa a su entendimiento. Esto es raro. Pero una pregunta, ¿los 3 cuerpos tenían los mismos síntomas? O sea, los 3 cuerpos tenían manchas rojas, que pasaron a ser moratones y acabaron con una fiebre letal. Claro, o sea, los 2 primeros que mueren los firma como meningitis, pero el tercero decide decir, oye, mira, esto yo creo que ya no son meningitis, ¿no? Exactamente. Vale. Y es por eso que el médico decide no firmar este acta y decide llevarlo a los juzgados, donde entran ya las autoridades aquí. Como puedes esperar, la familia queda en observación y se los mandan al Hospital Provincial de Murcia, donde allí deciden hacer pruebas. Entonces, pasan todas las pruebas. Al principio pensaban que eran alérgicos a algo que han comido, que era la enfermedad contagiosa, que la enfermedad se pasaba de un cuerpo muerto a un cuerpo vivo, que eso también lo pensaban los vecindarios, Sí. la gente que tenía miedo. Uh-huh. Y nada, ¿qué deciden los médicos? Pues vamos a devolverlos a casa por Navidad. Por Navidad, pues vaya Navidad, ¿no? Ya te Han digo, muerto buena 3. Navidad, han muerto ¿Y 3 personas. qué creéis que ha ocurrido cuando llegaron a casa? Andrés, de 5 años, muere también por la misma causa. ¿Y qué ocurre? Esta vez deciden llevar el cuerpo de Andrés a Madrid, a ver qué ha ocurrido con ese cuerpo y por qué ha muerto, porque esto ya escapa, esto ya no se sabe lo que es. Le hacen un montón de pruebas y no descubren nada. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a llevarlo a toxicología, que era relativa al área de venenos y todo eso. Y ahí descubren algo pues que les inquieta. Estos han muerto envenenados por algo y no se sabe por qué. Una vez dicho eso, deciden exhumar los 4 cadáveres de los niños y enseguida mandarlos todos a Madrid. Analizarlos. A analizarlos. De repente, o sea, mientras estaba ocurriendo eso, en la universidad en Murcia estaban haciendo pruebas con la composición del veneno que los había matado. Esto era una mezcla de cloro y de cianuro, que no se sabe muy bien cómo lo habían hecho o cómo lo habían fabricado. Uh-huh. Y eran un tipo de bolas, que después vais a ver por dónde van los tiros. Una vez terminado esto, vamos con la prensa. Obviamente, esto fue una notición, fue un bombazo en todo el país, y los periódicos de todo el país mandaron abajo a entrevistar a los niños, que estaban todos internados, bajo observación en el hospital porque no sabían muy bien qué estaba pasando. Al resto de los niños que quedaban con vida, entiendo. Claro. De la familia. Además de que estaban bajo custodia de los servicios sociales, porque una vez que descubrieron que estaban envenenados, apuntó la policía, las autoridades apuntaron a los padres. Claro. Porque era el primer sospechoso que tenían que pillar. Al padre lo mandaron a un hospital psiquiátrico para evaluar si estaba loco. Y a la madre, debido al avanzado estado de embarazo, la iban a mandar... De primeras la iban a mandar a una cárcel, pero como vieron que estaba a punto de dar a luz, decidieron mandarla a un sitio un poco más laxo, ¿no? Sí. Un hospital. Claro, uno de la prensa llega y se queda mirando a una niña una niña de la familia. Esta era la más joven, por lo cual era la siguiente en morir. Y la niña le dice: no quiero que me eches fotos, porque sabemos todos que soy la más joven y seré la próxima en morir. El pobre periodista, intentando darle un poco de ilusión a la niña, intentando darle un poco de alegría, le dice: tranquila, que no te vas a morir. Pero al lado estaba tumbada Piedad. Piedad, que era la cuidadora de todos los niños, porque la madre estaba trabajando en tareas domésticas, haciendo la comida o limpiando las piezas de las motocicletas, porque también trabajaban de eso. Piedad era otra de las hijas, ¿no? Claro, le pide: haz de madre este rato que yo no pueda. Claro. Y claro, Piedad estaba ahí tumbada. Era un aura muy oscuro.
porque veías a todo el mundo estaban tristes. Ella no. Ella estaba riéndose, leyendo sus tebeos, como si nada hubiera ocurrido. Y en este momento los periodistas se dan cuenta de que hay algo que les parece raro. ¿Por qué está con ese frío tan... Sí. con esa indeterminación, le da igual todo y le preguntan, ¿no estás aburrida de estar aquí? Y dice, no, yo estoy leyendo mis tebeos, me han traído 20 tebeos y estoy bien. Va una de las hermanas de Piedad a quitarle un tebeo y no le deja. En plan, muy brusco, ¿no? agresiva, muy ¿no? agresiva, Sí. claro. ¿Y qué ocurre al final? Nada, deciden pasar un poco del tema, pero se quedan con este aspecto. Los investigadores que ven que los padres, el padre no lo sueltan, pero deciden, o sea, no está loco el padre, la madre lo mismo, y empiezan a apuntar a direcciones. ¿Qué ocurre? Un inspector de estos ve que Piedad actúa de una forma muy extraña. Y cuando ve en los análisis forenses la composición que hay y que ella es la única que cuidaba a los niños, porque habrá preguntado también a la madre tal, y era la que se encargaba de dar de comer a los niños, vestirlos, cuidarlos. Y de hecho, Piedad relata que Fuensanta, de 4 años, antes de morir, porque la madre no ha visto a los niños. La madre estaba afuera, trabajando, pero ella era la que se quedaba cuidando a los niños y ella, Piedad, fue la que vio morir a los niños y vio cómo se morían. Fuensanta le dijo, Piedad, no te vayas, por favor, me estoy muriendo. Eso le soltó en 30 minutos de agonía. Madre mía. Y eso fue lo que le dijo a los investigadores. Eso le contó Piedad a los investigadores. Exacto. Hostia, también... Qué sangre fría, ¿no? No, 12 años. Madre 12 mía, años. 12 años, sí. El inspector decide hacer una jugada. Coge a Piedad y se la lleva a una cafetería. En esta cafetería él se sirve un café y le invita a Piedad a un vaso de leche. ¿Qué ocurre? Saca el inspector una bola de cloro y cianuro y se la empieza a pasar de mano a mano. Empieza a jugar con la bola. Y en esto se lo acerca al vaso de Piedad. Y entre risas y tal, Piedad decide... le dice, no hagas eso, tal... Hasta que se enfada. Y le dice, si haces eso vas a hacer daño. Y el inspector dice, ¿daño? ¿Como el que le has hecho a tus hermanos? En este momento la cara de Piedad cambia. Piedad sabe que la han pillado y le dice, yo los maté a los 4. 3 por orden de mi madre y el otro por impulso propio. En este momento obviamente no van a tomar un veredicto final porque se tienen que hacer más pruebas, pero ahí ya sabemos que ha cantado. Sí. Le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué la has matado? La confesión, pues bueno, Piedad resulta que estaba mucho tiempo cuidando a los niños. ¿Y qué pasa? Pues que quería ir a jugar con las amigas. Ir a jugar, hacer calceta, todo eso. Entonces... Claro. Ella no quería cuidar a los hermanos, así que... Pues bueno, como no los puedo cuidar, pues me los cargo. Claro, puta madre. Que eso está pues, genial, pero no lo hagáis vosotros porque no acabó muy bien esta historia. Claro, ¿cómo era el método? Le preguntaron. Usaba productos domésticos que había por casa. ¿Os acordáis que os he dicho que Antonia trabajaba limpiando piezas de motocicleta? Pues bueno, este líquido contenía pues, productos tóxicos, ¿no? Sí. Era cloro. Y también lo mezclaba con matarratas. Que es cianuro, ¿no? Sí. Entonces dirás, ¿cómo se le ha ocurrido esto a una niña de 12 años? Pues escapa a nuestra y a la de los inspectores. El entendimiento, no sabemos por qué, pero ella sabía perfectamente que era para matarlos. Y se lo echaba en el vaso de leche de los niños en los desayunos. Y los iba matando poco a poco. En un periodo de 30 minutos que duraba el desayuno. Claro, yo entiendo... Esto es una duda, no sé si la sabrás o no, pero... Con que eche una porción de cloro con cianuro, con matarratas, ¿ya los mataba al momento? Mira, ¿O tenía que ir dándole durante días hasta que ya perdían la vida, ¿no? El efecto era tan potente y mortífero que en la Universidad de Murcia
Probaron este producto con 21 cobayas, Sí, ¿no? sí. Los conejillos de Indias, Colegios de India, sí. y con varios perros. Y vaya, no sobrevivió ninguno. Y de hecho, con que utilices, o sea, la composición, la mezcla esta no hacía ni falta, porque con utilizar cloro o cianuro te los cargabas y no hacía falta darlas en dosis, con una dosis era suficiente. Madre mía. Y más para matar a una persona pequeña que tendría, pues, Eso te iba a decir, para unos niños de 3, 4 años, pues lo mismo. era suficiente. Sí. Se declara culpable, pero no hay procesamiento penal porque es menor. Y se la llevan a un convento para niñas descarriadas. Claro. Sí. Entonces aquí no se sabe muy bien lo que pasó con ella. Muchos dicen que se pasó a la religión, abrazó la religión y se hizo monja, lo que sea. Otros que no, otros dicen que desapareció, no se volvió a ver por el lugar. Y Pero esta niña era una psicópata, o sea... era una psicópata. Claro, no se sabe al final si fue cosa de la madre, porque claro, al principio, o sea, lo que le dijo al policía fue que 4 había asesinado a 3 de sus hermanos, ¿no? A 3 eran Sí. porque le había mandado su madre y uno por impulso propio. Claro, o sea, ¿qué ocurre? Que cuando la interrogaron dio hasta 5 veredictos diferentes. Bueno, o sea, que Entonces no se decretó, no se llegó a una conclusión y como también la madre, pues la pobre, había tampoco tenía mucha intención de hacerlo, no decidieron que fue piedad. Que hoy opino lo mismo, ¿eh? Sí, no, sí estaba completamente loca. Pues Le hicieron incluso un examen psiquiátrico, como le hicieron al padre. ¿Ah, sí? Sí. Y no ocurrió nada. No encontraron nada. De hecho, Eso antes de que supieran que había sido la asesina, ¿no? Entiendo. No, después. Después. Esto ocurrió después. ¿Y a qué te refieres con que no encontraron nada? Con que no estaba loca, sino que Vale. tenía una psicopatía. Traducido, malicia. Malicia no se sabe de dónde, no se sabe por qué, y que Igual... no tenía empatía. Pues claro, sí, empatía iba a decir. Igual tenía, yo qué sé, envidia, porque eran los pequeños y... Pero claro, tampoco sabíamos. Igual la dejabas unos cuantos meses más y se cargaba a los mayores también. Como te he dicho, ya has visto que se encargaba de cuidar a los niños y no le gustaba porque quería irse a jugar. Pero Joder. bueno, qué cosas. Sí. O sea que no sabemos nada de cómo está ahora mismo esta chica. No se sabe muy bien a ciencia cierta. De lo que pasó, ¿no? Después de eso. Claro, pero es más, esto no acaba aquí. El apellido de esta familia volvió a aparecer en los periódicos tiempo después. Y ocurre que los 2 muchachos, los 2 mayores, de 16 y 14 años que trabajaban con el padre, volvieron a aparecer en el periódico porque, frustrado el sueño de ser torero de uno de ellos, probaron suerte a ser cantantes, a ser un grupo de música en Albacete. ¿Ah, sí? Sí, o sea, se dieron, o sea, Sí, le dieron fueron a a la probar. música, ¿no? A probar. Claro, los productores que les ofrecieron eso no eran productores, sino que eran unos estafadores y con tal de cubrir los gastos les robaron los relojes a estos 2 para poder cubrir los gastos de tal, desaparecieron y les encubrieron el robo de una bicicleta. Y por tanto, uno de ellos, el mayor, pasó a ir a prisión. Joder, pobre familia, tú. Y eso no acaba aquí. Ah, ¿no? Años después, este muchacho de aquí se fugó de prisión cavando un túnel de la prisión de Murcia y lo pillaron en Alicante porque mató a un taxista. Joder, ¿qué pasa con los hermanos, tú? Los hermanos, la familia ha salido muy mal. Menuda Y familia. no acaba aquí tampoco, porque el padre, después de todo esto, como te lo puedes creer, nadie quería trabajar con él. Él era albañil, lo despidieron de albañil, acabó de basurero y acabó ciego de un ojo. ¿Por qué? Una enfermedad. Bueno, será de tanta presión que tenía con los hijos. De tanto estrés. De tanto estrés con los hijos, pues... Mira, cualquier cosa. Pues podríamos haber acabado, en vez de hablar de piedad, de la familia en sí. Sí, ya te La digo. familia maldita. El siguiente caso va a ser de la familia. Porque menuda familia. Normal que luego la gente se quería alejar. Pues se pensaban que estaban todos enfermos. Claro, entonces... Ya. Un caso bastante peculiar, la verdad. Lo de la chica esta, lo de Piedad. Muy psicópata. Que es muy irónico el nombre, si te das cuenta. Piedad, ¿no? No, Piedad no tuvo ninguna. Piedad ninguna, 0. No se lo pensó ni un momento. Sí. Bueno, pues ya está, ¿no? He terminado con eso, ahora yo empiezo con el mío. Bueno, pues
Yo os voy a contar la historia de James Bulger, un niño de solamente 2 años que un día que estaba en el centro comercial con su madre le soltó la mano durante 2 minutos y en esos 2 minutos desapareció. Su madre no volvió a ver al niño nunca más. Y de hecho, cuando revisaron las cámaras de seguridad, se vio como otros 2 niños de presuntamente unos 10 años cogían a James de la mano y lo sacaban fuera del centro comercial. Así que voy a empezar hablando de los años 80, años 90 en Liverpool, ¿vale? Liverpool por esas fechas era una zona donde había muchas industrias y tal, era una zona muy industrializada, ¿no? Una ciudad. ¿Qué pasa? Que por aquellos entonces muchas industrias empezaron a tener crisis y empezaron a cerrar. Entonces mucha gente empezó a perder su trabajo, entró en el mundo de la pobreza. Y esto donde más afectó fue a los jóvenes, que tuvieron que abandonar Liverpool para buscar en otras ciudades pues, otros trabajos y poder vivir su vida, ¿no? Así que hubo por aquellos entonces en Liverpool mucha infelicidad, ¿no? En las familias. Pero esto no era el caso de Denise Bulger. Esta chica estaba embarazada y se iba a casar con Ralph, que era su marido. Ellos tenían unos 22, 23 años. Ya habían tenido un embarazo anteriormente que había salido mal, habían perdido al crío en el embarazo, pero con este segundo sabían que todo iba a salir bien. Así que tuvieron la boda, una boda muy sencilla, muy tranquila, había algún que otro amigo, sus familiares, tal. Después de la boda fueron al parto. El parto no salió del todo bien, pero al final el niño salió con vida. Era un niño muy bonito, ojos azules, pelo rubio, y este se llamaba James Bulger, ¿vale? Este niño en su primer año de vida aprendió súper rápido a andar, aprendió súper rápido a utilizar el baño y tenía unos gustos muy peculiares, le encantaba la música, en concreto Michael Jackson, que era el mismo cantante que le gustaba a su madre, a Denise, y él no tenía ningún tipo de apuro de estar bailando en el salón mientras la gente le veía. Era un chico maravilloso. También tenía otros gustos, le gustaban las tortugas ninja, le gustaban los pitufos y muchas otras cosas más. Hasta que llega un día. Este día es el 12 de febrero de 1993. Este día iba a ser el último día que Denise iba a ver a su hijo con vida. Empezó un día como otro cualquiera, ¿vale? James se levantó con mucha energía, tenía ya 2 años. Bueno, su madre lo cogió, lo llevó al salón, le puso un vídeo para que se entretuviese un rato mientras le preparaba el desayuno. Después de todo eso, a las 15:40 llegaron al centro comercial de New Strand, muy cerca de Liverpool. Su madre, que se encontraba en la carnicería junto a James, le soltó la mano durante 2 minutos, lo justo para elegir la carne que querían, sacar la cartera y pagar. En estos 2 minutos, unos chicos se acercaron a James, que estaba completamente solo, hablaron con él durante unos segundos, le cogieron de la mano y se lo sacaron fuera del centro comercial. Cuando Denise se dio la vuelta, vio que su hijo no estaba, así que empezó a preguntar a todo el mundo dónde está mi hijo, nadie sabía absolutamente nada, así que contactó a la seguridad del centro comercial. Los de seguridad dijeron el nombre del chico por los altavoces y nadie sabía nada de James. En solamente 12 minutos un niño había desaparecido. Y su madre, como ya he dicho antes, no iba a volver a verlo jamás. ¿Cómo te puede cambiar la vida en solamente 2 minutos? Esto continuó, llamaron a la policía y no tardaron, 20 minutos después de que el chico desapareciera, llamaron a la policía y se pusieron a buscar por todos los lados. La única prueba que tenían es que a las 15:42 las cámaras de seguridad del centro comercial habían grabado como 2 presuntamente niños de unos 10-12 años habían salido del centro comercial con James de la mano. La madre respiró tranquila. Son 2 niños jóvenes, No le va a pasar nada. Seguramente están haciendo alguna gamberrada, habrán visto al crío, se habrán llevado bien con él, lo han sacado, para hablar con él, para jugar o lo que sea. 2 días después se encontraron al niño, a James, completamente sin vida y desfigurado, en una estación de tren semi-abandonada muy cerca de Liverpool. Como ya he dicho, Denise ya no vio a James con vida. Con solamente 2 años tenía. Así que, como no, os voy a contar la historia de lo que le pasó a este chico, ¿vale? Y quiénes eran estos 2 jóvenes de solamente 10 años. Uno de ellos se llamaba Joe Venables y el otro se llamaba Robert Thompson. Joe Venables era un niño de solamente 10 años que vivía en una familia completamente desestructurada. Su padre y su madre estaban separados y su madre solo tenía tiempo para cuidar de otro de sus hijos que tenía algún tipo de discapacidad, con lo cual no prestaban ningún tipo de atención a Joe.
Esto fue un error completamente, porque Joe se pasaba el día cometiendo pequeños delitos, robaba en tiendas, abusaba de la gente de su colegio, incluso muchos días ni iba a clase y se comportaba súper mal. Era un niño súper problemático. Claro, cuando la madre quiso intentar enderezarlo ya era demasiado tarde. Luego tenemos por otro lado a Robert Thompson, que tenía mucha similitud, y es que estaba en una familia completamente desestructurada. Su padre y su madre eran alcohólicos y drogadictos. Incluso se decía que su padre abusaba de su madre. Tenía más hermanos que eran mayores y no prestaban nada de atención a Robert. Este era peor aún. Se dice que Robert, aparte de abusar de gente en clase, también cometía delitos, robaba y faltaba la mayoría de los días a clase. Solo tenía 10 años, ¿eh? Y estaba en la misma clase que Joe. No se llevaban del todo bien, porque eran dos niños muy problemáticos, entonces muchas veces se peleaban entre ellos. Sí, había rifirrafe entre ellos. Pero tenían una similitud. Que eran malos. Que eran muy malos. Y les encantaba robar, les encantaba faltar a clase. Todo ese tipo de cosas. Así que el día del asesinato no acudieron ninguno de los dos a clase. Estuvieron por la zona de las cercanías, robando, maltratando gente, tal, hasta que llegaron a las 15:40 al centro comercial de New Strand. Entraron dentro y se encontraron en la puerta de la carnicería a un niño completamente solo. Ese era James Bulger, perdón. Este niño estaba solo, era muy pequeño, solamente tenía 2 años, así que los dos se aseguraron de que no hubiese ningún mayor en la zona. Cuando se aseguraron de ello, se acercaron al niño y hablaron con él durante unos segundos. Después de eso, le cogieron de la mano y lo sacaron fuera del centro comercial. El trayecto iba a ser muy sencillo. Iban a coger al niño y lo iban a llevar 4 kilómetros hasta la estación de trenes semi-abandonada de Liverpool. En estos 4 kilómetros este trayecto iba a ser una completa pesadilla para James. Es que le iban a hacer de todo, ¿vale? Y empezamos por ahí. Solamente salir del centro comercial le empezaron a apalear, le pegaron puñetazos, le pegaron patadas. El crío no podía hacer otra cosa más que llorar y nombrar el nombre de su madre. Pero nadie le escuchaba. Siguieron por el camino hasta que en un momento pararon, le empujaron al suelo y se llevó un golpe tan fuerte en la cara que le salió un hematoma por toda la frente. Como vieron que el niño no paraba de llorar y que el hematoma era bastante duro, lo que hicieron fue ponerle la capucha al niño, para que nadie le pudiese ver la cara. Por el camino, como podréis entender, se encontraron a mucha gente. Uno de los que se encontraron era un hombre que se acercó al ver al niño llorar y preguntó qué le pasaba al niño. Los dos chicos dijeron, no, es que es nuestro hermano. Nuestro hermano se ha portado muy mal y le hemos tumbado. Y le hemos pegado. Bueno, el hombre les echó la bronca, entre comillas, porque le dijo, no le peguéis a vuestro hermano, que es muy pequeño tal, pero como era su hermano, pues el tío siguió su camino y ya está. Después siguieron pegándole por todo el trayecto, se encontraron con una mujer que llevaba una niña, que era su hija, pequeña, de la mano. Al ver a James llorar a pleno pulmón, se paró y le dijo a los niños, oye, ¿qué pasa con este chico? ¿Por qué no para de llorar? Los chicos, que se asustaron porque la otra mujer ya iba un poquito más agresiva, más subida de tono, se asustaron y dijeron, no, es que hemos encontrado a este niño y no sabemos de quién es. Bueno, la madre se ofreció a llevar a James a comisaría. Era el único rayo de luz que iba a ver James. Pero no lo llevó a comisaría. ¿Por qué? Ella no podría, le dijo a los chicos que no podía hacerse cargo de su hija y también de James. Así que pasó justo una vecina que llevaba un perro y que conocía a la madre, y la madre le dijo a la vecina, oye, hazte un segundo cargo de mi hija, que voy a llevar a este chico a comisaría, que no sabemos dónde está su madre. La chica que paseaba el perro le dijo, no, yo no puedo hacerme cargo de tu hija, estoy con un perro que es muy grande y puede ser que le ataque. La madre dijo, no quiero que ataquen a un perro a mi hija, así que no la voy a dejar con esta mujer. Así que, ¿qué es lo que le dijo a los niños? Oye, por favor, la comisaría está aquí, llevarlo a comisaría y que busquen a su madre. Los críos que dijeron, sí, no se preocupe, que lo vamos a llevar a comisaría. No lo llevaron a la comisaría, obviamente, ¿no? Como os podéis imaginar, no lo llevaron a la comisaría y siguieron la trayectoria por el camino antes de llegar a la meta, ¿no? Que era la zona esta semi-abandonada, la estación de tren. Pasaron por varios sitios, hicieron algún que otro robo, robaron pilas, robaron pintura azul y robaron un juguete. Y diréis, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, luego os lo voy a explicar cuál es el sentido de todo esto y qué es lo que hicieron con esos objetos que robaron. Llegaron a la estación de tren semi-abandonada. Y aquí es que ocurrió algo que es que me cuesta hasta contarlo. Cuando estoy estudiando este caso me ha costado
hasta revivirlo en mi mente. Y es que solamente llegar aquí cogieron a James y lo primero que hicieron fue tirarlo al suelo. Le empezaron a pegar muchas patadas, a pisotearlo. Después de eso cogieron un ladrillo, se lo tiraron encima. Muchos golpes. Sufrió un montón de golpes, puñetazos, patadas, hasta que cogieron una vara de metal y siguieron golpeándole. Después de eso cogieron las pilas que habían robado, se las metieron en la boca y cogieron la pintura azul y la rociaron por los ojos del crío. Después de eso vieron lo que habían hecho, que el chico ya ni siquiera podía ni levantarse, seguramente estuviese muerto ya. Lo cogieron y lo pusieron en horizontal en las vías del tren. Estaba semi-abandonada, con lo cual de vez en cuando llevaban trenes allá. ¿Para qué? Para que el tren le pasase por encima. Lo cubrieron con rastrojos y, claro, la idea que ellos tenían era si el tren le pasa por encima y lo parte lo desfigura, pues entonces no habrá sido un asesinato, sino que habrá sido un accidente, ¿no? Con el crío. Claro. Cuando días después la policía encuentra el cuerpo, el médico forense analiza el cuerpo y dice, no, es que este niño no ha muerto por el tren. Es que este niño ya estaba muerto antes. Tiene las costillas rotas, tiene pintura azul en los ojos, tiene pilas en la boca, tiene las muñecas rotas. A este crío se lo han cargado. Nadie sabe absolutamente nada de quién ha matado a este chico. Pero había cámaras. Así que la policía, que no puede identificar a quiénes eran estos dos niños, deciden colgar las imágenes, que os las pondré por aquí, en televisión. ¿Por qué? Porque las imágenes sí que se veían a los dos niños con James, pero estaban dado la vuelta, estaban de espaldas, entonces no podían saber quiénes eran. En la televisión, una mujer que conocía a los dos niños y decidió ir a la policía y decir, mira, ha sido este y este, ¿vale? Porque ella recordaba que aquel día no habían ido a clase y sabían que conocía a esos dos niños. Así que la policía lo que hizo fue ir a buscar a Joe Venables y a Robert Thompson. Cuando los cogieron a los dos, los llevaron a comisaría. El primero que le hicieron el interrogatorio fue a Joe. Joe no tardó ni un minuto en decir que había sido él. Y lo que le preguntó a la policía, lo que le dijo a la policía es que si podían decirle a la madre del niño, a Denise, que lo sentía muchísimo y que es lo que le iban a decir a la madre, ¿no? Que lo sentía muchísimo, que no quería hacer eso, que no sabía por qué lo había hecho. Después de eso, Joe empezó a gritar, le dio un ataque de pánico enorme y lo que le dijo a la policía fue que aún seguía oliendo el olor del niño al cual habían asesinado. Lo tenía en la ropa y quería quitarse la ropa. Aún seguía oliendo ese olor del niño. Después de eso, hablaron con Robert. Le dijeron a Robert que Joe había hablado y que había confesado que eran los dos asesinos del niño. Robert se mantuvo totalmente frío, una sangre fría. No lloró, no hizo nada. Y lo que le dijo a la policía es, ¿habéis tratado de revivir al niño en el hospital? Eso es lo que le dijo a la policía al niño. O sea, era un completo psicópata. De hecho, en el juicio, el juez le preguntó a la psicóloga de Robert si el niño podía discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Y la psicóloga le dijo, creo que sí, creo. O sea, ni siquiera la psicóloga sabía si ese niño podía diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Se encontraba en una posición en la que mentía siempre al juez, decía mentiras, se lo tomaba todo como de cachondeo, no tenía ningún tipo de empatía, había asesinado a un niño de solamente 2 años y le daba igual. Pues fíjate, esto es curioso porque estos niños obviamente fueron acusados y fueron dictaminados de 8 años no sé si fueron más de 8 años, no sé exactamente cuánto estuvieron no en prisión, porque tenían 10 años, estuvieron en un centro de menores durante todos los años siguientes, hasta que llegaron a los 18 años. A los 18 años tuvieron una especie de libertad con vigilancia y tal, aún seguían en el centro de menores, hasta que años después les cambiaron la identidad a los dos y nueva vida. Nueva vida para los dos. No vivieron en Liverpool, ¿vale? Les expulsaron de Liverpool, pero les cambiaron la identidad y se fueron cada uno a un sitio diferente. De hecho, Robert, que es el más psicópata de todos, tuvo una nueva vida. Creo que tiene una pareja que es chico, ¿vale? Es homosexual y no ha vuelto a delinquir en toda su vida, o al menos que se sepa. Sin embargo, Joe Venables, que era el que más se arrepentía de todos, solamente soltarlo. Unos años después lo pillaron con droga, lo pillaron con pornografía infantil, ¿vale? Con imágenes y todo en su ordenador,
y lo metieron durante un tiempo en prisión, unos 40 meses creo que estuvo, y cuando salió, más adelante lo volvieron a pillar con más de 1.700 fotos en el ordenador y vídeos de pornografía infantil, y lo volvieron a meter Madre mía. en prisión. O sea, este chico no estaba bien, básicamente, que era el que más se arrepentía y el que, en teoría no era un psicópata, el otro era más frío que el agua en diciembre. Pero el otro parece ser que, no sé si eso se cura, la psicopatía, yo creo que no, pero bueno, rehizo su vida. ¿Se nace o se hace? Rehizo su vida y todo correcto. Así que bueno, como podéis entender, los familiares de Nis, cuando le dijeron la noticia, no paró de gritar hasta días después. O sea, no tenía ni palabra y obviamente luchó porque estos dos niños estuviesen en prisión de por vida y nunca jamás saliesen de la prisión, cosa que no pasó. Y hasta ahí el caso de James Bulger. Es un caso muy corto, pero para mí, de los peores casos que he estudiado, que he leído, porque te imaginas cosas que dices, ¿cómo son capaces unos niños de 10 años de hacer esto? Yo cuando lo propusiste sabía de qué iba porque conocía un poco la historia, pero no conocía los detalles. Vaya, me he quedado un poco roto, la verdad. Es que es cuando la policía encuentra un crío de solamente 2 años, literalmente partido por la mitad. Lo de la mujer con la cría que no se podía hacer cargo de los dos. Eso es lo ya. que más... De hecho, mucha de la gente de Liverpool, de la ciudad, ¿No eran testimonios reales? Igual. No. En plan, meses después, cuando se supo que el niño había fallecido, fueron los juicios y tal, se metieron toda esta gente que fue a los que eran testigos, que habían visto al niño, cómo se lo estaban llevando, tal. Toda esta gente, el pueblo de Liverpool se metieron un montón con ellos, pues cómo no te puedes hacer cargo del niño, que cómo puedes dejar un niño de 2 años llorando solos con otros 2 niños de 10 años, que tendrían que haberlo llevado a comisaría, pero claro, en ese momento, ¿sabes? Pues ves a 2 niños que aparentemente son responsables y no piensas que lo están matando. Claro. De hecho, hubo una investigación y se dice que estos 2 niños ya lo intentaron anteriormente. O sea, que fue un plan que habían llevado a mente, que habían premeditado y que habían intentado anteriormente buscar a algún otro niño que estuviese solo para hacer fechorías con él. No sé si llegaron al punto de pensar que querían matarlo, pero al menos sí de torturarlo y de todo. Roto, me ha dejado roto. Este caso es, para mí, uno de los peores casos, en plan, que me ha costado a mí, como ya he dicho, estudiarlo y leerlo, porque es duro, es muy duro, muy duro. Es un niño de solamente 2 años. Pero bueno, hasta aquí todos los casos de hoy, ¿no? El siguiente que grabaremos será de asesinos / suicidios, ¿no? Sí. Que lo grabaremos la semana que viene. Y haremos especial Navidad. Y eso es, después de esa semana vendrá el especial Navidad, que ya tenemos ganas, ya estamos... Bueno, ya estoy mirando alguna que otra cosilla. Y nada, por aquí dejamos esto. Cualquier cosa, ya sabéis, nos podéis poner por comentarios y espero que os haya encantado. Bueno. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.